Capítulo 231. Ninja renegado de Kirigakure, Suki Mugetsu. Lástima que las notas que escribió Tobirama al desarrollar los sellos explosivos mutuamente multiplicantes no estuvieran allí. El pergamino de los sellos solo incluía el proceso completo de creación y activación de la técnica. Los sellos usados en la técnica de sellos explosivos mutuamente multiplicantes eran diferentes de los estándar. Su fórmula era única. Los dos clones de sombra de Li Yao analizaban en ese momento las escrituras de sellado utilizadas tanto en los sellos explosivos mutuamente multiplicantes como en el Edo Tensei, con la esperanza de descubrir alguna transformación de chakra relacionada con el tiempo. Li Yao sospechaba que Tobirama había descubierto varias escrituras fundamentales especiales, y que al combinarlas de cierta manera, generaban efectos relacionados con el tiempo. Su objetivo era encontrar el hilo de ese atributo temporal. Pero claramente, no iba a ser fácil. Paciencia. Apresurarse no ayudaría. Afortunadamente, Li Yao estaba satisfecho con su nuevo cuerpo. Tenía chakra abundante, por lo que crear dos clones para investigar no era un problema. Con su fuerza actual, una vez que obtuviera el Kamui Sharingan de Obito, ni siquiera Madara portando el Rinnegan sería rival para él. Tsutsuki Kaguya queriendo resucitar. Podía olvidarlo. Li Yao, conociendo la trama, nunca permitiría que ella regresara. A la mañana siguiente. Este del País del Fuego. Un pequeño pueblo. Dentro de una taberna. Koyoko estaba desplomada sobre una mesa, con varias botellas de licor sin abrir a su lado. El mesero y el dueño ordenaron las mesas cercanas, pero no se atrevieron a molestarla. A pesar de la seductora figura y vestimenta de Koyoko, ninguno se atrevió a mirar por mucho tiempo. ¡Bang! La puerta de la taberna se abrió. Bienvenido, el mesero comenzó a saludar al cliente pero se congeló. Lo mismo hicieron todos los demás en la taberna, excepto Koyoko. Li Yao caminó hacia ella, frunciendo levemente el ceño al notar las botellas vacías en el suelo debajo de la mesa. ¿Por qué estás bebiendo tanto de repente? Koyoko llevaba mucho tiempo despierta, pero ciertas cosas hacían que no quisiera enfrentarse a la realidad. Simplemente quería seguir borracha. Li Yao se sentó a su lado y esperó en silencio, sin decir nada. Se daba cuenta de que tenía algo en mente, pero no sabía qué. Pasó mucho tiempo. Finalmente, Koyoko rodó la cabeza hacia un lado, aún recostada por completo, con los ojos mirando a Li Yao. En un susurro tembloroso, preguntó: «Tío, mi mamá, no hay forma de traerla de vuelta, ¿verdad?». Aunque estaba formulada como una pregunta, su tono la convirtió en una afirmación. Li Yao se congeló levemente, queriendo responder, pero algo pasó por su mente, y su expresión cambió antes de quedarse en silencio. Después de unos segundos, al ver el rayo de esperanza enterrado en la mirada desesperada de Koyoko, simplemente asintió en silencio. Confirmó su sospecha. Koyoko se rió. Las lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos y se desvanecieron en su sonrisa. Después de que Li Yao usó el sello de los 4 símbolos invertidos, nunca le había dicho la verdad sobre la condición de su madre. Ella había empezado a sospechar. Pero habían estado viajando constantemente, sin dejarle tiempo para pensar profundamente. Esta vez, después de separarse, finalmente tuvo tiempo para reflexionar y se dio cuenta de cuál era probablemente la verdad. Aún así, escucharlo confirmado por Li Yao le dolió más de lo que esperaba. Li Yao la abrazó con suavidad. Desde que él mismo usó el sello de los 4 símbolos invertidos, sabía exactamente qué pasaba con aquellos sellados por él. Tanto el cuerpo como el alma eran comprimidos a su estado de energía más básico mediante nodos espaciales y disueltos en el mundo natural. Ni siquiera el Edo Tensei podía traerlos de vuelta. El alma se había ido. No quedaba ningún rastro. Por eso no le había dicho la verdad a Koyoko de inmediato. No esperaba que ella lo descubriera por sí sola. No te preocupes. No dejaré que ni uno solo de ellos se salga con la suya. Haré que todos sufran 100 veces más a cambio. Li Yao solo podía consolarla de esta manera. Pero decía en serio cada palabra. A los 5 Kages y a las familias de los daimi responsables de la muerte de Kyome, les devolvería su crueldad, con intereses. Especialmente al tercero Kage. Merecía un tormento 1000 veces mayor. Ya estoy bien, tío. Unos minutos después, Koyoko se puso de pie y se secó las lágrimas, mostrando una brillante sonrisa. Al principio, cuando se dio cuenta de que su madre nunca podría regresar, sintió como si hubiera perdido la voluntad de vivir. Pero todavía tenía a su tío. Ahora que Li Yao había regresado, tenía de nuevo una razón para vivir. Entonces vámonos. Li Yao sonrió y le acarició la cabeza. Los dos salieron juntos de la caverna, abordaron el pájaro de arcilla y despegaron hacia Kirigakure. Li Yao aún necesitaba dejar un último clon de elemento agua en Kirigakure. País de las olas.
Una pequeña nación insular a lo largo de la costa del País del Fuego. En lo profundo de los bosques de la isla, un escuadrón de 6 Anbu de Kirigakure rodeaba a un ninja masculino que llevaba un protector frontal de la aldea de la niebla. El hombre parecía tener unos 20 años, con cabello largo azul pálido y kunais gemelos en la mano. Jadeaba con fuerza. Claramente, este no era su primer enfrentamiento. Ya se había librado de perseguidores anteriores. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué asesinar al cuarto Mizukage? Mugetsu. Gritó enfurecido el líder del escuadrón. Parecía estar familiarizado con el ninja renegado, Mugetsu, lo que sugería que alguna vez habían sido camaradas. Lo cual solo aumentaba su furia y confusión. El cuarto Mizukage. Un hombre que había puesto fin al caos tras la muerte del tercero, había estabilizado la aldea y había hecho a Kirigakure más fuerte que nunca. No podía entender por qué un compañero Anbu cometería semejante traición. ¿Por qué? Mugetsu se rió fríamente. Solo ven la prosperidad de la aldea. ¿No se dan cuenta de que, mientras nuestros shinobis bajan sus espadas, Konoha, Iwagakure, Kumogakure, Tsunagakure, incluso las aldeas menores, están afilando las suyas? El capitán replicó. ¿Cuándo bajamos nuestras espadas? Con dinero, nuestras herramientas ninja y la investigación de jutsus mejoran. Nuestra fuerza aumenta. Y esto es solo temporal. Una vez que la línea del Daimi del País de la Lluvia esté asegurada, todo avanzará. Kirigakure solo se hará más fuerte. G. Mugetsu se burló, interrumpiendo. Eres demasiado ingenuo. ¿Crees que las otras naciones esperarán a que nos volvamos fuertes de nuevo? Deja de soñar. Gritó. ¿De verdad crees que una vez que un shinobi baja su espada, será fácil volver a levantarla? ¿Que ninguna otra aldea nos atacará en nuestro momento más débil? Suki Mugetsu, no tienes salvación. El líder del escuadrón sacudió la cabeza, entristecido por el rostro retorcido de su antiguo camarada. Sin importar tus razones, no tenías derecho a intentar asesinar al cuarto. Mátenlo. Con esa orden, los 6 Anbu lanzaron su ataque. Clank, clank boom. Los sonidos del choque de espadas y la explosión de jutsus resonaron en el bosque. Media hora después. El bosque antes denso era ahora un campo de batalla arrasado. Árboles caídos y tierra chamuscada yacían por todas partes. Increíblemente, Suki Mugetsu seguía en pie. Los 6 Anbu yacían en charcos de sangre. Mugetsu se paró sobre sus antiguos compañeros de equipo, mirándolos a los ojos. Ojos llenos de incredulidad de que 6 Anbu de élite hubieran perdido ante un solo hombre. Se burló. Ven. Esto es lo que pasa cuando bajan sus espadas. No han pasado ni 2 años, y sus instintos de combate se han embotado hasta este nivel. ¿Y dicen que la aldea solo se hará más fuerte? No me hagan reír. Los shinobis existen para luchar y matar. En el momento en que un shinobi deja de vivir para la batalla, su habilidad comienza a pudrirse. Y este era el resultado. 6 Anbu de élite, muertos por la mano de uno solo. ¿Cómo podrían siquiera competir con los Anbu de Konoha o Kumogakure, aldeas que seguían luchando en las sombras incluso después de la última guerra? Mugetsu había visto la decadencia que las políticas del cuarto traerían a Kirigakure. Cuando la persuasión falló, intentó el asesinato. Pero el cuarto no era un rival fácil. Había aplastado el intento de asesinato, forzando a Mugetsu al exilio. Aún así, no se había rendido. Una vez que su jutsu secreto estuviera completo, regresaría, mataría al cuarto y pondría a Kirigakure de nuevo en el camino correcto. Tú, no, escaparás. El cuarto, tiene razón. El capitán forzó esas últimas palabras a través de sus labios ensangrentados, incluso mientras la vida se le escapaba. Murió creyendo que el camino del cuarto era el correcto, por los rostros sonrientes que se escondían a salvo en la aldea. Capítulo 232. Elemento agua con énfasis en propiedades de permeabilidad. Este lugar no es seguro. Tenemos que irnos Rapi, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo mover mi cuerpo? Maldición, ¿quién está ahí? Justo cuando Suki Mugetsu estaba a punto de irse, de repente descubrió que ya no podía controlar su cuerpo. Ni siquiera lo suficiente como para romper en un sudor frío. Genjutsu. Jutsu de parálisis. Mugetsu no sabía qué técnica era. Lo único que sabía era que esta vez estaba condenado. Impresionante. Este tipo de elemento agua, nunca antes había visto algo así. Li Yao y Koyoko aterrizaron del cielo y caminaron hacia los cadáveres caídos de los Anbu de Kirigakure, visiblemente intrigados. Los cuerpos de los Anbu de Kirigakure mostraban signos de piel hinchada y pálida, como cadáveres dejados en remojo en agua durante varios días. Pero Li Yao había observado cómo se desarrollaba toda la pelea. Sabía que no eran cadáveres anegados.
No habían muerto por una exposición prolongada al agua. ¿Qué técnica de elemento agua tan aterradora? Koyoko miró los cuerpos en el suelo, luego miró al inmovilizado Mugetsu, con un destello de aprensión en sus ojos. Originalmente estaban en camino a Kirigakure cuando se toparon con esta escena en el país de las olas. Anbu de Kirigakure persiguiendo a un ninja renegado. Li Yao solo había planeado ver la pelea y tal vez atrapar a alguien para experimentar. No esperaba presenciar un jutsu de elemento agua tan aterrador. Muy bien. Realmente, muy bien. Serás mi clon de elemento agua. Li Yao caminó de regreso hacia Suki Mugetsu, extremadamente satisfecho con el talento para el elemento agua del hombre. Especialmente considerando cómo Mugetsu había desarrollado su chakra a un nivel que casi rivalizaba con un Kekkei Genkai, a la par con el rayo negro. El elemento agua de Mugetsu tenía una propiedad fascinante. Permeabilidad extrema. Podía atravesar la piel e infiltrarse en el cuerpo humano rápidamente, penetrando profundamente en el tejido muscular e incluso en el corazón, haciendo que las células se hincharan y se rompieran por la sobrecarga de agua. Los 6 Anbu de Kirigakure que lo habían perseguido murieron cuando Mugetsu usó el jutsu ocultarse en la niebla durante el combate para inyectar sigilosamente grandes cantidades de agua en sus cuerpos, hinchando sus órganos hasta que explotaron internamente. Este elemento agua altamente penetrante, combinado con la niebla oculta, era efectivamente un arma bioquímica a gran escala, casi imposible de defender. Para cuando el enemigo se daba cuenta, ya era demasiado tarde. Perfecto. Con un pensamiento, Li Yao envió un clon de sombra en forma espiritual para poseer a Suki Mugetsu, mientras su cuerpo principal colocaba una mano en la frente de Mugetsu, canalizando chakra de purificación de la voluntad para borrar la resistencia de su alma. Li Yao no había estado seguro de qué dirección tomar con la naturaleza de chakra de su clon de elemento agua, pero ahora, incluso antes de llegar al país del agua, se encontraba con este renegado de Kirigakure que ya había sido pionero en un nuevo camino. No necesitaba buscar más. Suki Mugetsu era el indicado. Poco después, el clon espiritual poseyó el cuerpo con éxito. La voluntad de Li Yao ahora controlaba por completo el alma y el cuerpo de Suki Mugetsu. Al mismo tiempo, Li Yao sintió una presión leve pero creciente, como si llevara a otra persona en su espalda. Su voluntad estaba llegando a su límite para sostener más almas. 5 clones. Ese era su máximo. A menos que pudiera mejorar su voluntad. Pero eso no se hacía tan fácilmente. 5 eran suficientes. Y así, los clones de los 5 elementos de Li Yao estaban completos. Ahora, finalmente podía comenzar un cultivo concentrado. Poco después, Li Yao y el clon de elemento agua tomaron caminos separados. Li Yao no abandonó el país de las olas. En cambio, él y Koyoko decidieron establecerse allí temporalmente hasta que tuvieran ganas de mudarse de nuevo. El clon de elemento agua operaba bajo los patrones de pensamiento originales de Mugetsu. Sus objetivos, lógica y ambiciones permanecían sin cambios. A partir de los recuerdos de Mugetsu, Li Yao descubrió que aún no había completado lo que él llamaba elemento permeación. El verdadero elemento permeación era una técnica de elemento agua capaz de penetrar incluso el metal, haciendo que se hinchara y se rompiera como el tejido humano. Desde el punto de vista de Li Yao, si el jutsu pudiera evolucionar a ese nivel, capaz de permear y disolver el metal, eso significaba que su naturaleza de chakra había alcanzado el umbral requerido para fusionarse en el Kekkei-ma. Así que, dejar que el clon de elemento agua creciera por su cuenta era lo mejor. Pronto. Usando genjutsu, Li Yao se instaló en un pueblo del país de las olas. Cada día, invocaba a 5 clones de sombra. 2 para estudiar las escrituras del Edo Tensei y el jutsu de sellos explosivos mutuamente multiplicantes. 2 para desarrollar el chakra yin y yang por separado. 1 para investigar el jutsu de transformación perfecta. En cuanto a él mismo, disfrutaba de la vida, viajando y haciendo turismo con Koyoko. Ocasionalmente, regresaba a Konoha para unirse a su clon de elemento fuego y a la sensual Mikoto para un poco de diversión íntima de A3. Tenía que admitirlo. Compartir una mujer con el propio clon, era sorprendentemente entretenido. El tiempo pasó volando. Pasó medio año. Ahora era febrero del año 38 de Konoha. Dentro de una sala de interrogatorios de Anbu, la secretaria del Hokage, Chiba Megumi, muy embarazada, yacía en una mesa especial inscrita con runas. El capitán de interrogatorios de Anbu, con los ojos cerrados, presionó una mano en su frente para extraer sus recuerdos. ¿Quién fue? Hace 6 meses, ¿podría haber sido ese misterioso ninja del elemento explosión? El tercer Hokage estaba de pie cerca, con expresión sombría y las manos temblando de ira. Su secretaria, y amante de mucho tiempo, estaba embarazada.
Pero el niño no era suyo. Hace 6 meses, Chiba Megumi había renunciado abruptamente, diciendo que quería unas largas vacaciones. El tercero, sintiendo su edad y agradecido por sus años de servicio, accedió. Luego, hace apenas unos días, su esposa mencionó que Chiba Megumi estaba embarazada. Al principio, no se enojó. Se había preparado mentalmente para esto. No podía esperar retenerla para siempre. Pero una vez que investigó sus actividades durante los últimos 6 meses, su furia se encendió. No había tenido contacto con ningún hombre. Siempre estaba sola. Y, sin embargo, tenía 6 meses de embarazo. ¿Qué significaba eso? Significaba que ya había concebido mientras aún trabajaba como su secretaria, y se lo había ocultado. Para el tercero, se sentía como una traición. Movilizó a los Zambu para encontrar al hombre que le había puesto los cuernos. Pero, no había rastro. Era como si el embarazo hubiera aparecido de la nada. Sin testigos, sin evidencia de interacción con ningún hombre. Después de una exhaustiva investigación, los Zambu concluyeron que el padre más probable era el propio tercero Kage. Eso dejó al Hokage en estado de shock. Se dio cuenta de que alguien podría haber usado Genjutsu para manipular a Chiba Megumi. Cuando la convocó para interrogarla y ella respondió sinceramente que no tenía idea de cómo había quedado embarazada, se sintió verdaderamente consternado. Recordó al misterioso shinobi que se había infiltrado en Konoha hacía 6 meses, burlando todas las barreras sensoriales y llevándose a Konoha Atsuaru de la base de raíz. No podía esperar más. Incluso si la sonda de memoria corría el riesgo de causar daño mental, ordenó que se hiciera de inmediato. Y así, aquí estaban. Necesitaba saber. ¿Quién la había dejado embarazada? ¿Quién se atrevía a humillar al Hokage? Pronto. El Ambu lector de mentes llegó al fragmento de memoria de hacía 6 meses. Una noche, Chiba Megumi había intentado seducir al tercero y fracasó. Decepcionada, bebió en una taberna, regresó a casa. Luego alguien llamó a la puerta. Ella abrió. Veamos quién se atrevió a ponerle los cuernos al Hokage, El Ambu de repente se congeló, con la boca abierta de par en estado de shock. ¿Lo encontraste? ¿Quién fue? El tercero Kage se apresuró a avanzar para presionar a su viejo amigo, Yamanaka Kaki, un lector de mentes de primer nivel. Kaki no habló. Volvió a comprobar el recuerdo para asegurarse de que no se había equivocado. Luego retiró la mano y miró al Hokage, con una expresión ilegible. El tercero parecía desconcertado. ¿Y bien? ¿Quién fue? Fuiste tú, dijo Kaki, mirándolo a los ojos. ¿Eh? El tercero parpadeó, sin entender muy bien. Yo. ¿Qué quieres decir? Kaki señaló la cabeza de Chiba Megumi. En su memoria, el que la dejó embarazada, fuiste tú, Hiruzen. El tercero. Capítulo 233. ¿Un perro? El tercero Kage imposible. Absolutamente imposible. Después de un breve silencio, el tercero Kage gritó de inmediato negándolo todo. Él, más que nadie, sabía lo que había o no había hecho. Ya hace 2 años que había perdido por completo el interés en ese tipo de cosas. No había forma de que se hubiera acostado con Chiba Megumi hacía 6 meses. Por no mencionar que en ese momento había estado abrumado con asuntos relacionados con Kirigakure. Ni siquiera había tenido tiempo de estar con Megumi. Espera, no, eso no está bien. Rápidamente apartó sus pensamientos confusos. Estaba seguro. No había tocado a Megumi hacía 6 meses. ¿Estás seguro de que su memoria muestra que ese hombre soy realmente yo? El tercero miró con escepticismo a Yamanaka Kaki, preguntándose si su viejo amigo solo se estaba volviendo senil. ¿Cómo podía ser él en la memoria de Megumi? Kaki frunció el ceño y sacudió la cabeza. Si no me crees, haz que alguien más examine sus recuerdos. Pero realmente no hice nada con ella, insistió el tercero, con la mirada firme. Te lo juro, eso no pasó. Entonces déjame comprobarlo de nuevo. Kaki volvió a poner la mano en la frente de Chiba Megumi y comenzó a sondear su memoria de hacía 6 meses nuevamente. Pero una vez más, el hombre en su memoria, con el que había intimado, era claramente el tercero Kage. Esta vez, para estar absolutamente seguro, incluso se concentró en las partes más explícitas. Lo vio todo con claridad. Sin duda, era Hiruzen. Kaki abrió los ojos, retiró la mano y miró a Hiruzen con una expresión de vacilación. ¿Y bien? Instó el tercero ansiosamente. ¿Sigues siendo tú?, dijo Kaki sin rodeos. ¿Cómo puede ser eso? Hiruzen parecía completamente desconcertado. Luego, su expresión cambió de repente a algo más oscuro. Preguntó. ¿Podría estar equivocada la técnica de lectura de mentes? ¿Podría haber sido alterada su memoria? Imposible. Kaki sacudió la cabeza por instinto.
La técnica de lectura de mentes escanea la memoria a nivel celular. Incluso si Megumi estaba bajo un genjutsu en ese momento, su percepción espiritual pudo haber sido engañada, pero la memoria de su cuerpo, lo que vio, oyó, sintió, siempre es precisa. Eso no se puede falsificar. Y en cuanto a la alteración de la memoria, si alguien hubiera manipulado su memoria, su cerebro contendría rastros de chakra extraño. Kaki añadió con firmeza. No encontré ningún rastro del chakra de otra persona en su cuerpo. Eso te lo puedo garantizar. La manipulación de la memoria, al igual que el genjutsu, requería chakra para funcionar. Aunque su detección de chakra no era tan fuerte, mientras usaba la técnica de lectura de mentes, su chakra estaba completamente fusionado con el de ella. Si el chakra de otra persona estuviera allí, lo habría sentido. Pero, juro que yo no lo hice. El tercero sintió de repente un escalofrío recorrerle la espalda. Alguien había alterado de alguna manera los recuerdos de Megumi para mostrarlo a él, e incluso la sonda de memoria de Kaki no pudo detectar el cambio. Si el enemigo podía hacerse pasar por él sin ser detectado en Konoha, las consecuencias serían inimaginables. Solo de pensarlo, a Hiruzen se le erizó el vello de la nuca. Y se olvidó de inmediato de la humillación de ser cornudo. Quienquiera que pudiera hacer esto era mucho más aterrador que cualquier otra cosa. Y esto había pasado hace medio año, espera. ¿Quién dijo que esa persona siquiera había abandonado la aldea? Un pensamiento aterrador lo golpeó. ¿Y si el intruso todavía estaba en Konoha, escondido a plena vista bajo la identidad de otra persona? De lo contrario, ¿cómo podía la memoria de Megumi seguir alterada después de todo este tiempo? Esa persona debía poseer una técnica de alteración de memoria tan poderosa que ni siquiera la técnica de lectura de mentes podía exponerla. El corazón de Hiruzen se volvió pesado. Podría ser. Kaki de repente también se dio cuenta. No importaba lo increíble que pudiera ser la verdad, si confiaban en que el tercero no había hecho nada, entonces alguien sí había modificado los recuerdos de Chiba Megumi. Y esa modificación era perfecta, tan perfecta que ni siquiera él podía detectarla. Este era un gran problema. Megumi, el tercero miró a su antigua amante y suspiró. Sus ojos se volvieron fríos rápidamente mientras le decía a Kaki. Asignaré a otros para que te ayuden. Tienes que descubrir cómo fue alterada su memoria. Entendido, Lord Hokage. Respondió Kaki con seriedad. Ahora comprendía la gravedad del asunto. Y también entendía el significado más profundo en las palabras del Hokage. De ser necesario, no tenían que preocuparse por la seguridad de Chiba Megumi. Este tipo de manipulación de memoria indetectable era demasiado peligroso. Konoha tenía que encontrar una contramedida de inmediato. De lo contrario, todos los secretos de la aldea podrían quedar expuestos ante las narices del enemigo. Demasiado peligroso. El tercer Hokage se fue rápidamente y convocó a Anbu y a Dance, lanzando una investigación a gran escala de cada persona en Konoha. También ordenó a alguien que llamara a Jiraiya y a Namikaze Minato de su viaje de entrenamiento. Hiruzen había presenciado personalmente las habilidades únicas de detección de chakra de Minato. Tal vez solo él podría detectar al enemigo oculto. Cuánta crueldad por parte del tercero, desechar a su mujer de esa manera. En la residencia Ataque, el clon de elemento rayo sacudió la cabeza. Por lo que acababa de escuchar a escondidas a través de un clon de sombra, la fortaleza mental del tercero era sorprendentemente fuerte. Por el bien de la seguridad de Konoha, no dudó en sacrificar a su propia amante. Tratar de hacer que alguien así colapsara mentalmente, no sería fácil. No, tendré que idear algo aún más retorcido para quebrarlo. Muy lejos, en el país de las olas, Li Yao se dio cuenta de que su plan anterior de encarcelar al tercero y atormentar a las mujeres del clan Sarutobi ante sus ojos, no era lo suficientemente cruel. No era lo suficientemente doloroso. Necesitaba subir de nivel. Fush. Usando el dios trueno volador, Li Yao se teletransportó instantáneamente hacia el clon de sombra que estaba investigando la técnica de transformación perfecta. A la orilla del mar, el clon de sombra sostenía a una gaviota en una mano y a un ninja de Kirigakure por el cuello en la otra, sintiendo el chakra en ambos cuerpos. El objetivo era resolver el problema de ocultar el chakra después de la transformación. El enfoque de Li Yao era fundamental. Dado que el chakra es una fusión de energía física y espiritual, ¿por qué no intentar revertirlo y volver a descomponerlo en sus componentes? De esa manera, una vez transformado en gaviota, el chakra podría separarse en sus elementos básicos. Sin fluctuación de chakra igual indistinguible de un pájaro normal. Pero el desafío era que, una vez que el chakra se había formado, sus componentes básicos ya no eran detectables.
En términos simples, Li Yao no podía sentir las energías físicas y espirituales originales dentro del chakra, por lo que descomponerlo de nuevo estaba resultando difícil. El método actual del clon era comparar las energías de la gaviota con las del ninja, con la esperanza de descubrir algún patrón. Cuando Li Yao llegó, no interrumpió. En cambio, se quedó mirando la escena, el clon sosteniendo una gaviota en una mano y un ninja renegado en la otra, y se sumió en sus pensamientos. Los observó durante un rato. Entonces, de repente, sus ojos se iluminaron. Ja ja ja, ya lo tengo. Estallando en carcajadas, Li Yao se teletransportó, solo para regresar momentos después con un perro callejero en una mano y un ninja de Kirigakure en la otra. Puff. Con un pensamiento, invocó a un clon de sombra y le arrojó tanto al perro callejero como al ninja. Tu nueva tarea. Descubre cómo hacer que este sujeto posea a ese perro callejero. Este, era el nuevo método de Li Yao para aumentar el sufrimiento del tercero Kage. Usando el método de creación de clones, trasplantaría la voluntad del tercero al alma de un perro callejero, obligándolo a vivir el resto de sus días como un animal. Sí, Li Yao lo tenía todo planeado. Una vez que el tercero se convirtiera en perro, todos los días le darían de comer. No, no solo heces. Lo obligarían a comer las heces del clan Uchiha. Ah, qué sabor. Seguramente al tercero le encantaría. Capítulo 234. La esencia de la alteración de memoria. El chakra de purificación de la voluntad podía borrar las fluctuaciones de voluntad dentro del alma, pero transferir la voluntad de un alma y preservarla estaba lejos de ser sencillo. Como era de esperar, el primer experimento del clon de sombra fracasó. La voluntad era la manifestación de la conciencia individual. El alma era su recipiente. Dependían una de la otra y no podían existir de forma independiente. Para transferir la voluntad de un alma, primero se debía encontrar un nuevo recipiente para esa voluntad. El clon de sombra siguió reflexionando y experimentando. Mientras tanto, Li Yao usó la técnica del dios trueno volador para capturar a un ninja tras otro para usarlos como sujetos de prueba. En un abrir y cerrar de ojos. Pasaron 5 días. Konoha. Sala de interrogatorios de la base en Minato Namikaze y el tercero Kage entraron juntos. Sobre una mesa especial inscrita con runas yacía la secretaria del Hokage, Chiba Megumi, todavía en un avanzado estado de embarazo. Un suero goteaba nutrientes en su sistema. Adelante, Minato, dijo el tercero, deteniéndose justo antes de llegar a la mesa. Sí, Lord Hokage. Minato asintió y dio un paso al frente. El tercero le había informado sobre la situación. Cómo los recuerdos de Chiba Megumi habían sido alterados tan a fondo que incluso las técnicas de lectura de mentes no podían distinguir la verdad de la ilusión. Solo pensarlo era escalofriante. Minato se acercó y presionó suavemente su mano sobre la frente de ella, enviando un pequeño pulso de chakra basado en genjutsu. Él también conocía la técnica de lectura de mentes. Con su control preciso del chakra, un jutsu así no representaba ninguna dificultad. Pero esta vez, no estaba sondeando sus recuerdos, estaba intentando sentir si quedaba algún chakra extraño en el cuerpo de Chiba Megumi. Se concentró profundamente mientras el tercero observaba con ansiedad. Yamanaka Kaki también estaba cerca, observando en silencio al famoso joven genio de Konoha. No pudo evitar reflexionar sobre lo mucho que se había quedado atrás. A la edad de Minato, Kaki todavía era un mero chunin, con habilidades muy inferiores a las que Minato poseía ahora. Después de un rato, Minato retiró la mano, con rostro sombrío. El corazón del tercero se hundió. Aún así, preguntó. ¿Y bien? Minato sacudió la cabeza y respondió con seriedad. Lo siento, Lord Hokage. No detecté ningún chakra extraño dentro de la señorita Megumi. El silencio llenó la habitación. Kaki, revisa la memoria de Megumi de hace 6 meses de nuevo, dijo el tercero. Entendido, respondió Kaki. Minato, el tercero se volvió hacia él, esta vez, concéntrate en detectar cualquier fluctuación extraña de chakra cuando Kaki sondee su memoria. Anteriormente, para preservar su imagen ante los ojos de Minato, el tercero no le había permitido ver el recuerdo de Chiba Megumi de hacía 6 meses. Tal vez, al retener ese recuerdo, no habían logrado activar algún mecanismo de seguridad oculto basado en chakra dejado por el enemigo. Si Kaki volvía a ver el recuerdo, tal vez encontrarían una pista. Entendido, respondió Minato con firmeza. Kaki activó una vez más la sonda de memoria y vio las vívidas y detalladas escenas de Chiba Megumi y Li Yao realizando incontables poses explícitas. Adelante, míralo de nuevo. Nada va a cambiar. En la residencia Ataque, el clon de elemento rayo estaba conectado al chakra de Chiba Megumi a través de la conciencia espiritual, plenamente consciente de la infiltración.
El chakra de Li Yao había mantenido continuamente el genjutsu sobre Chiba Megumi sin pausa. Ese chakra se había transformado para encajar a la perfección con el cuerpo y la energía espiritual de ella, haciéndolo indistinguible de su propio chakra. Incluso Minato, con su excepcional habilidad para detectar chakra, no podía percibir ninguna discrepancia. Y cuando el chakra de Kaki se fusionó con el de Megumi durante la lectura de memoria, también fue influenciado silenciosamente por el chakra de genjutsu de Li Yao. Por lo tanto, las imágenes de la memoria que vio fueron exactamente las que Li Yao había diseñado para que fueran. Esa era la esencia de la alteración de memoria. Él no había alterado realmente sus recuerdos en absoluto. Cualquiera que intentara ver sus recuerdos simplemente era sometido a un genjutsu. Minato, eres increíblemente talentoso, pero el genjutsu es tu debilidad fatal. En este punto, Minato ya había dominado la técnica del dios trueno volador. El clon de rayo de Li Yao sintió en su cuerpo el patrón de chakra familiar de la fórmula del dios trueno volador. Con el dios trueno volador, los aterradores reflejos de Minato podían ser llevados al extremo, convirtiéndose en un poder de combate abrumador. Para ser honesto, sin el genjutsu, incluso si Li Yao lo daba todo, podrían no ser capaz de derrotar a Minato. Después de todo, el movimiento espacial era casi absoluto. Incluso su técnica de espacio de agujero negro sería inútil si no podía asestar un golpe. Afortunadamente, a juzgar por el hecho de que Minato no se había dado cuenta de que ya estaba bajo un genjutsu, Li Yao tenía confianza. Cuando se trataba de ilusiones, Minato era un blanco fácil. ¿Sientes algo? De vuelta en la sala de interrogatorios de Anbu, el tercer Hokage observaba nerviosamente a Minato mientras Kaki reanudaba la sonda de memoria. Minato, con los ojos cerrados en concentración, sacudió levemente la cabeza. Todavía no. A decir verdad, ya lo sabía. No sentiría nada sin importar cuánto tiempo lo intentara. En su percepción, todo el chakra de Chiba Megumi tenía una temperatura singular. No existía ninguna otra presencia. Si no fuera por su total confianza en el Hokage, ni siquiera creería que sus recuerdos hubieran sido manipulados en absoluto. Suficiente, Kaki, dijo finalmente el tercero, deteniendo a su viejo amigo. Minato había sido capaz de distinguir incluso el chakra de Li Yao después del trasplante de alma. Sin embargo, no detectó nada inusual en Chiba Megumi. El tercero lo sabía ahora. Solo quedaba una opción. ¿Puedes irte ahora, Minato? Hemos terminado aquí, dijo con gravedad. Había cosas que no podía permitir que Minato presenciara. Entendido, Lord Hokage. Minato le lanzó una última mirada a Chiba Megumi, suspiró para sus adentros y se fue sin decir otra palabra. ¿Debería salir yo también? Preguntó Kaki. No es necesario, respondió el tercero, sacudiendo la cabeza. Confiaba en su viejo amigo. Caminó hacia Chiba Megumi, extendió ambas manos y le agarró el cuello con fuerza. Perdóname, Megumi, por el bien de Konoha. Y con eso, apretó. La inconsciente Chiba Megumi instintivamente comenzó a convulsionar y a luchar. Pero fue inútil. Al poco tiempo, su cuerpo dejó de contraerse, su respiración cesó y su corazón se detuvo. Solo continuó el débil latido del feto en su interior, hasta que también se desvaneció, convirtiéndose en un feto nacido muerto. Chiba Megumi y su hijo por nacer estaban muertos, asesinados por las propias manos del tercero. ¿Cruel? Quizá no. Esta era la realidad del mundo shinobi. El tercero no tenía intención de criar al hijo de un enemigo. En aquel entonces, solo le había permitido a su nuera dar a luz al hijo de ese bastardo para mantener el control. Y en el momento en que nació ese niño, lo envió a raíz para que lo usaran en experimentos. Siempre había lidiado con sus enemigos sin piedad. Y esta vez no fue la excepción. Mientras Megumi estuviera viva, nunca podrían descubrir la verdad oculta en su mente, así que no dudó. Hay dos tipos de sondas de memoria. Una mientras la persona está viva. Y otra después de haber muerto. Las personas vivas tenían interferencia de chakra, por lo que los resultados podían ser erróneos. Pero cuando alguien moría y su chakra se disipaba, la sonda accedía directamente a los recuerdos celulares del cerebro. No había lugar para el engaño. Es cierto que, después de la muerte, las células del cerebro comenzaban a deteriorarse y algunos recuerdos podían quedar incompletos. Pero si usaban la sonda inmediatamente después de la dispersión del chakra, aún podían recuperar una gran parte de los recuerdos. Si el recuerdo era lo suficientemente reciente, como el recuerdo de Megumi de hacía 6 meses, permanecería intacto. Capítulo 235. Está hecho. Despiadado. Esa fue la evaluación del clon de rayo de Li Yao al retirar el chakra que había implantado en Chiba Megumi, permitiendo que se disipara naturalmente sin dañar las células de su cerebro.
Con la influencia del chakra de Li Yao desaparecida, Yamanaka Kaki finalmente pudo ver la verdad en la mente de Chiba Megumi de hacía 6 meses. ¿Qué encontraste? Preguntó ansioso el tercero. Lo vi, respondió Kaki, con una expresión de asombro. Finalmente había puesto sus ojos en el hombre que había hecho cornudo al tercero Kage. ¿Quién es? Preguntó fríamente el tercero. El hombre no solo le había robado a su mujer, sino que había causado su muerte. El tercero nunca se lo perdonaría. A sus ojos, la muerte de Megumi no tenía nada que ver con él. Solo había hecho lo necesario por la seguridad de Konoha. El enemigo era el culpable de todo. Kaki sacudió la cabeza. No lo reconozco. Parecía tener unos 25 o 26 años, vestía ropas que no coincidían con ningún estilo de aldea shinobi conocida. Su apariencia era extremadamente promedio. Lo más probable es que ese no fuera su verdadero rostro. Probablemente fuera el resultado del jutsu de transformación o algo similar. ¿Hubo alguna información útil en su conversación? Preguntó el tercero. No que yo pudiera escuchar, respondió Kaki. Según la memoria del cerebro de Chiba Megumi, cada noche que el hombre venía, no pasaba más de 1 minuto antes de iniciar el contacto físico. Rara vez hablaban y, cuando lo hacían, el hombre hablaba por completo desde la perspectiva del tercero Kage. Eso explicaba por qué Kaki no había notado nada malo la primera vez. Todo encajaba con el comportamiento del Hokage. Estaba claro que el intruso había anticipado que el cerebro de Chiba Megumi podría ser sondeado después de su muerte. Por eso nunca dijo nada que pudiera dejarlo al descubierto. Incluso su apariencia, oculta por el jutsu de transformación, no dejaba pistas. ¿Viste cómo fue alterada su memoria? El tercero insistió. Incluso si no podían identificar al hombre, tenían que descubrir cómo había alterado los recuerdos de Megumi. Sin ese conocimiento, no tenían forma de defenderse, y la amenaza continuaría. En verdad, Li Yao solo había visitado a Chiba Megumi durante 8 noches. Durante esas visitas, el 99% del tiempo estuvieron conectados físicamente, incluso mientras dormían. Kaki no vio signos claros de manipulación. O más bien, los métodos del intruso eran tan avanzados que, solo a partir del recuerdo, Kaki no pudo discernir ninguna pista de cómo se había hecho. Revisó todo un mes de los recuerdos de Chiba Megumi de hace 6 meses y, sin embargo, no encontró ningún indicio de interferencia. No hay anomalías, o más bien, nada en el recuerdo sugiere cómo se hizo, dijo finalmente Kaki, sacudiendo la cabeza y retirando la mano. Esto era malo. La expresión del tercero se volvió sombría. La habilidad de Kaki para la lectura de mentes era extraordinaria. Mientras que otros a duras penas podían ver el recuerdo de un día antes de colapsar, él podía escanear un mes entero en poco tiempo. Si ni siquiera Kaki encontró nada, significaba que era poco probable que encontraran alguna información útil en el cerebro de Megumi. Entiendo. El tercero miró en silencio a Chiba Megumi, que yacía en la mesa, y luego le dijo a Kaki. Informa que murió a causa de un sello maldito oculto dejado por el enemigo. Entendido, respondió Kaki. Sin forma de determinar la técnica utilizada, el tercero no tuvo más remedio que intensificar en silencio la vigilancia en la aldea y controlar cualquier comportamiento sospechoso. Pasó otro medio año. Año 38 de Konoha, agosto. País del viento. Noche. Fiu, las tormentas de arena barrían el desierto, oscureciendo la brillante luna llena. Dentro de una cueva rocosa, 2 shinobi masculinos de Sunagakure estaban sentados contra la pared, mirando de vez en cuando al joven sentado con las piernas cruzadas cerca de la entrada de la cueva. El chico tenía las manos juntas frente a él, con los dedos formando un estrecho espacio. Tenía los ojos cerrados, con una expresión de concentración. Llevaba mucho tiempo meditando en esa postura, como si practicara algún jutsu importante. Los 2 shinobi intercambiaron miradas. El de la izquierda se levantó y se acercó lentamente al chico. De pie a 1 metro detrás de él, el hombre miró las manos juntas del chico. El espacio entre ellas no mostraba nada inusual. Capitán Kasekase, déjeme hacerme cargo de la guardia. Vaya a descansar, dijo en voz baja, teniendo cuidado de no perturbar el entrenamiento del chico. No es necesario, respondió el clon de viento de Li Yao sin moverse ni abrir los ojos. El hombre se congeló levemente, pero rápidamente volvió a la normalidad, se rió entre dientes y dijo, de acuerdo. Gracias por su dedicación. Volvió a sentarse con el otro shinobi, y los dos intercambiaron otra mirada silenciosa. Luego no hicieron nada más. Pasó la noche. La tormenta de arena del exterior se había calmado. Una gruesa capa de polvo cubría ahora la entrada de la cueva. Los 2 shinobi de Sunagakure hacía mucho tiempo que habían despertado, pero el clon de Li Yao permanecía inmóvil, todavía sentado en meditación.
Para ellos, su capitán genio parecía una piedra inmóvil, completamente falto de vitalidad. Capitán, lo llamaron en voz baja. Sin respuesta. Volvieron a mirarse. Uno de ellos se acercó con cautela y se paró a menos de 1 metro del clon de viento. Aún sin reacción. Intentó llamarlo de nuevo. Capitán Casekase. Aún sin respuesta. El rostro del hombre se retorció levemente. De su manga, una aguja larga se deslizó hasta su mano. Su punta estaba cubierta de un espeso veneno negro violáceo. Levantó la aguja y apuntó a la nuca del clon de Li Yao. Jaja, muere. Se rió como un maníaco mientras la aguja envenenada se deslizaba sin esfuerzo en el cuello del clon. Pero algo andaba mal. No hubo ninguna resistencia en absoluto. La aguja debería haber encontrado al menos cierta fuerza al perforar la carne, incluso siendo afilada. Y entonces se dio cuenta. Todavía estaba clavada en el cuello del clon, sin embargo, el cuerpo no se había movido. El clon permanecía en perfecta meditación. Sas, el hombre apuñaló docenas de veces más. No pasó nada. Imposible. El otro shinobi entró corriendo, cortando el cuello del clon con una espada corta, solo para que el arma lo atravesara como si fuera aire. Sus rostros palidecieron. Ambos retrocedieron por instinto. Aún no había reacción por parte del clon. Tú no eres Casekase, ¿quién eres? Conocían a su compañero de equipo. No tenía este tipo de habilidad monstruosa. El clon de viento de Li Yao no dijo nada. Los dos formaron sellos manuales simultáneamente. Elemento viento. Gran ruptura. Elemento fuego. Jutsu danza de llamas. Un vendaval y un torrente de fuego surgieron hacia adelante, combinándose en un infierno ardiente que rugió hacia el clon. Está hecho. Justo cuando el fuego estaba a punto de alcanzarlo, el clon de viento abrió los ojos, con una sonrisa de triunfo en el rostro. Shin. Los dos shinobi de Tsunagakure escucharon lo que sonaba como un ruido de corte, y luego su visión giró hacia arriba. Sus miradas captaron un atisbo del fuego siendo rebanado como si fuera tofu, y de dos cadáveres sin cabeza cayendo detrás de ellos. Solo entonces se dieron cuenta. Ya estaban muertos. Capítulo 236. Tajo de elemento viento, técnica de asimilación espiritual boom. El clon de elemento viento de Li Yao saltó hacia arriba, irrumpiendo a través del techo de la cueva hacia el aire libre. Rumble, abajo, púas gigantes de piedra brotaron por toda la cueva, convirtiéndola en un denso bosque de roca dentada, como un enorme erizo de piedra. Ding. Li Yao aterrizó suavemente sobre una de las púas, mirando con calma a los 8 shinobis de Tsunagakure disfrazados de ninjas de Iwagakure que lo habían rodeado. Sacudió la cabeza y se rió entre dientes. En serio, cada aldea oculta tiene esta misma vieja trama. Eliminar a sus propios genios. Se burló de ellos en voz alta. Por muy absurdo que fuera que Konoha hubiera llevado al Sakumo al suicidio, los líderes de Tsunagakure e incluso el cuarto Kasekage Rasa se habían confabulado alguna vez con Kirigakure para emboscar y matar a su heroína de la aldea, Pakura. Eso era aún más indignante. Al final, todo se reducía a poder y política. El clon de viento, Kasekase, había sido una estrella en ascenso, especialmente después de ser convertido en clon por Li Yao. Durante el año pasado, se había esforzado por dominar el tajo de elemento viento, asumiendo misión tras misión. Nunca había fallado. Y la cantidad de shinobis que habían caído ante su tajo de elemento viento seguía en aumento. A medida que su reputación en Tsunagakure se disparaba, este shinobi nacido de civiles se convirtió en un símbolo de esperanza para los ninjas sin clan. Muchos creían que podría convertirse en el primer ninja sin clan en sentarse como Kasekage. Pero esto representaba una amenaza para los 10 clanes nobles de la aldea, especialmente los 3 principales, que no tenían ningún deseo de dejar escapar la sede del poder. Así que se puso en marcha un plan de asesinato contra Kasekase. Los 2 compañeros de equipo que habían muerto antes eran solo el principio. El verdadero escuadrón de la muerte eran los 8 shinobis de élite disfrazados de ninjas de Iwagakure que ahora lo rodeaban. Puff. Los 8 se movieron sin decir una palabra, cada uno arrojando un orbe blanco que estalló instantáneamente en espesas nubes de humo violeta oscuro, envolviendo un radio de 2 kilómetros. Cada uno llevaba una máscara de gas y un traje de cuerpo completo, sin dejar piel expuesta. Claramente, conocían bien el perfil de Kasekase. Rápido y letal con el elemento viento, pero no competente en otros tipos de naturaleza. Una vasta niebla venenosa era la manera perfecta de suprimirlo. No importaba lo rápido que fuera. Pero el veneno por sí solo no era suficiente. Elemento fuego. Jutsu torriente de fuego. Elemento fuego. Bala de llamas. Tan pronto como estalló el gas venenoso, desataron jutsus de elemento fuego en tándem.
Si Kasekase usaba el elemento viento para dispersar el veneno, las técnicas de fuego cabalgarían sobre esos vientos de regreso hacia él, asegurando que inhalara el veneno de todos modos. Una vez envenenado, podrían acabar con él a su antojo. Pero para su sorpresa, Kasekase no respondió con un jutsu de viento de área amplia. O más bien, no usó ninguna técnica de dispersión en absoluto. Shin. Elemento viento. Tajo. Con un mero pensamiento, el clon de Li Yao desató tajos invisibles sobre los 8 shinobis, tan delgados que estaban a nivel molecular. La velocidad era cegadora. El filo, inimaginablemente afilado. Cortaron a través de todo. Gas venenoso, fuego, el aire mismo, en silencio y sin resistencia, como un alambre deslizándose a través de tofu. Ni siquiera se oyó el sonido de algo siendo cortado. Uf. ¿Qué? Yo. Los 8 asesinos se congelaron en medio de sus poses de jutsu. Finas líneas carmesí dividieron sus rostros, desde la frente hasta la barbilla. Splat. Sus cuerpos, que ya no se mantenían unidos, colapsaron en mitades bajo su propio peso. La sangre brotó a borbotones, empapando la arena de rojo. ¡Bum! El clon de viento de Li Yao saltó fuera de la niebla venenosa, aterrizando fuera de la zona. Observó cómo 10 almas fantasmales se elevaban lentamente desde el interior. Levantó una mano y zarcillos de chakra azul pálido del Rinnegan se extendieron, atrayendo las 10 almas a su cuerpo para absorberlas. No lo había olvidado. Era probable que el sabio de los 6 caminos tuviera el poder de ver las almas que entraban en la tierra pura. Esto era una precaución. Después de absorber las almas, el clon lanzó una esfera de agujero negro, comprimiendo y tragando los cadáveres y cualquier rastro en la escena antes de irse. Con el tajo de elemento viento perfeccionado, era hora de encargarse del tercer Kasekaje. Li Yao no había olvidado a los 5 Kages que alguna vez lo rodearon e intentaron matarlo. Los eliminaría personalmente a todos, uno por uno. Está hecho. Espera, doble éxito. Justo cuando el clon de viento completó el tajo de elemento viento, el cuerpo principal de Li Yao terminó un gran avance en su propio experimento. La técnica de transferencia de voluntad. Orilla del mar. Un clon de sombra extrajo un alma del interior de un ninja de Iwagakure. Su forma espiritual. Para transferir la voluntad de alguien, se necesitaba un recipiente para el alma. El método de Li Yao consistió en modificar la técnica de transformación espiritual para que fuera activa en lugar de pasiva, forzando el alma de otra persona a adoptar una forma espiritual. Esto le permitía extraer tanto el alma como la voluntad intactas. Por supuesto, extraer un alma era algo que el chakra del Rinnegan ya podía hacer, pero esos espíritus eran aburridos y confusos. Incluso si se colocaban en un perro, carecían de inteligencia o memoria. Peor aún, las almas extraídas por el chakra del Rinnegan no podían controlar cuerpos nuevos. Pero si se forzaba al espíritu a adoptar su forma mediante su chakra de transformación espiritual, conservaría la memoria, el intelecto y caería bajo su control. Dado que era su chakra el que forzaba la transformación, su firma de chakra existía dentro de esa alma, haciéndola controlable. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué me está pasando? El espíritu del ninja de Iwagakure miró al clon, luego bajó la vista hacia su cuerpo, exigiendo respuestas. Esa era la diferencia entre alma y espíritu. Un alma era aburrida y parecida a un zombi. Un espíritu era agudo, consciente de sí mismo, plenamente consciente. Sin responder, el clon activó el chakra del Rinnegan, lanzando un ataque de alma para debilitar el espíritu del ninja. Pronto, el cuerpo espiritual se desvaneció, volviéndose cada vez más translúcido hasta flotar como una niebla blanca en el aire. Si no fuera por su extraña textura, habría sido invisible. En esta etapa, su fuerza de voluntad se redujo al límite, pero la inteligencia y la memoria permanecieron intactas. Comencemos. El clon movió el espíritu hacia un perro callejero, purgando la voluntad natural del perro con el chakra de purificación de la voluntad. Arte ninja. Técnica de asimilación espiritual. La voluntad del perro era débil, fácil de eliminar. Luego, el clon dirigió el espíritu hacia el cuerpo y el alma del perro. Bajo su control, los dos comenzaron a fusionarse. Li Yao acababa de crear un nuevo jutsu. Una fusión de posesión espiritual y la técnica prohibida del clan Akimichi. La técnica de asimilación espiritual. Ahora el espíritu del ninja de Iwagakure podía sincronizarse a la perfección con el alma del perro, sin rechazo, permitiendo una supervivencia indefinida. ¿Efectos secundarios? Claro. Pero a Li Yao no le importaba, no era él quien lo estaba usando. Éxito. A medida que el perro callejero abría los ojos y se ponía de pie, tambaleándose un poco, el clon sonrió. Guau guau, qué demonios. Guau guau guau, mi voz. Guau guau, mis manos.
Guau guau guau, no, este no soy yo. El perro levantó sus patas delanteras repetidamente, tratando de hablar pero solo ladrando en pánico. Sus ojos mostraron un cambio rápido. De confusión a horror y a locura total. Li Yao estaba muy complacido. La progresión de la emoción en sus ojos demostraba que la voluntad y la mente dentro del perro ahora eran las del ninja de Iwagakure. En términos simples, era como si el cuerpo del ninja hubiera sido reemplazado por el de un perro. Sus pensamientos y percepción seguían siendo humanos. Por eso el ninja convertido en perro no podía aceptar su nueva realidad. Al ver su descenso a la locura, Li Yao ya podía imaginar las deliciosas reacciones una vez que convirtiera al tercer Hokage en un perro. Jajaja, Li Yao se rió a carcajadas. Guau guau guau. Los ladridos llamaron la atención del perro callejero. Enseñó los colmillos y se abalanzó directamente a la entrepierna del clon. Claramente, se había dado cuenta de quién era el responsable de su condición, y quería venganza. ¡Bum! El clon pateó casualmente al perro, matándolo al instante, y luego lanzó una esfera de agujero negro para comprimir y borrar el alma por completo, asegurándose de que ni siquiera el sabio de los 6 caminos pudiera espiarlo. Capítulo 237. Tajo molecular, Sasori asesina al tercer Kazekage Puff. A una altitud de 10.000 metros, Li Yao creó un clon de sombra. En este punto, Li Yao se había transformado perfectamente en Kimura Yao. Dado que el cuerpo de Kimura Yao era compatible con el modo de armadura de elemento rayo, el clon también poseía esa misma compatibilidad y podía activar la técnica. BZZZZZZ. Con un mero pensamiento, el clon entró en el modo chakra de elemento rayo. Capa tras capa de cadenas de hierro negro y cadenas de sellado de diamantina se enrollaron a su alrededor, 18 veces en total, formando una envoltura sólida. Desde una distancia de 100 metros, Li Yao contempló al clon ahora sellado en una enorme esfera de chakra dorado suspendida en el aire. Con su nivel de chakra actual y la defensa física mejorada de Kimura Yao, confiaba en que ni siquiera una pequeña bomba bestia con cola penetraría esta configuración. Era el escenario perfecto para probar el poder del elemento viento. Tajo. Veamos cuán poderoso es en realidad este elemento viento. Tajo, cuya fuerza de chakra rivaliza con la del elemento polvo. Li Yao levantó su mano derecha, formando un gesto de espada con sus dedos. El chakra se condensó en las puntas, formando una espada de viento hipercomprimida, tan delgada y clara que era invisible a simple vista. Ligera y elegante, pero inimaginablemente afilada. En su percepción de chakra, la naturaleza y la fuerza del elemento viento. Tajo estaban ahora a la par con el elemento polvo. Shin. Con un movimiento rápido de sus dedos, Li Yao cortó hacia abajo en dirección a la esfera de chakra dorado. En ese instante, el mundo se quedó en silencio. El aire frente a él pareció solidificarse, como un grueso cristal transparente, partiéndose limpiamente por la mitad. ¡Boom! Dentro de la esfera dorada, el clon de sombra, blindado con el modo chakra de rayo y envuelto en múltiples capas de hierro negro y cadenas de sellado, fue partido en dos. Las capas externas se disolvieron en partículas a medida que sus estructuras colapsaban bajo el corte. El elemento viento. Tajo no decepcionó. Atravesó todas las barreras y dividió en dos al clon blindado con rayos sin esfuerzo. Ja, excelente. Eso es exactamente lo que quería. La risa del clon resonó en los cielos. El poder del elemento viento. Tajo era aterrador. Podía cortar a nivel molecular. Y lo que es más importante, la naturaleza del chakra había alcanzado la misma fuerza que el elemento polvo. Ese era el verdadero avance. Si solo hubiera igualado el nivel de un Kekkei Genkai, podría no haber sido suficiente para que Li Yao lo integrara en el Kekkei Ma. Pero como un chakra de viento de naturaleza única que ahora rivalizaba con un Kekkei Ta, estaba calificado para fusionarse con otras naturalezas de chakra de alto grado para formar el Kekkei Ma. Bien, el elemento viento está completo, el elemento yin está listo. Solo necesito los otros 5. Li Yao creía que tanto el rayo como el agua estaban cerca. El yang, la tierra y el fuego llevarían más tiempo. Pero no había prisa. La técnica de asimilación espiritual estaba completa. Su método para torturar al tercer Hokage estaba listo. Ahora solo tenía que terminar el jutsu de transformación perfecta y esperar a que despertara el Kamui Sharingan de Obito. Con él cerca, Tsutsuki Kaguya nunca tendría la oportunidad de resucitar. Vamos, busquemos a ese tipo llamado Shin. De vuelta en el suelo, Li Yao llamó a Koyoko. Juntos, abandonaron el país de las olas para buscar al ninja de la película de Naruto, el del país del cielo. Shin. No recordaba mucho de la trama de la película. Pero el Zero Colas, eso se le quedó grabado. Un ser nacido de la absorción de emociones negativas y la manifestación de chakra oscuro.
A Li Yao le pareció fascinante ese concepto. Actualmente, su jutsu de transformación perfecta estaba atascado en un punto. La incapacidad de revertir el chakra en sus energías mentales y físicas constituyentes. Dado que el Zero Colas era una entidad de chakra artificial, podría tener el secreto. País del viento. En el desierto estéril, el agua a menudo provenía de manantiales subterráneos. Donde el agua salía a la superficie, se formaba un oasis. Dentro de uno de esos oasis, un chico pelirrojo, de unos 15 o 16 años, estaba de pie junto a un pequeño lago, controlando una enorme marioneta Sasori. Sus ojos miraban con recelo a un hombre al otro lado del agua, envuelto en arena de hierro negro. Uf, uf. El tercer Kasekaje jadeaba con fuerza. Sus ojos escanearon brevemente a sus dos guardias caídos antes de volverse hacia Sasori, que estaba de pie sobre la marioneta. La confusión llenaba su rostro. No podía entenderlo. ¿Por qué Sasori, un chico nacido en uno de los tres grandes clanes de Tsunagakure, intentaría asesinarlo? Sasori era uno de los maestros de marionetas más talentosos de la aldea, muy respetado incluso entre el cuerpo de marionetas de élite. En términos de reputación, solo el prodigio del elemento viento, Kasekase, lo había eclipsado alguna vez. Pero Kasekase era un civil. No había posibilidad de que alguna vez se convirtiera en Kasekaje. Los clanes nunca lo permitirían. Alguien se ocuparía de él eventualmente. Sasori, sin embargo, provenía de un clan prestigioso. Tenía la sangre y la habilidad. El tercero incluso lo había colocado en su unidad de guardia personal, preparándolo claramente como su sucesor. Todos sabían la implicación. Estaba seguro de que Sasori también. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué asesinarlo ahora, en la víspera de negociar en secreto la guerra con el Daimi? Una vez que matara al Kasekaje, Sasori no tendría más remedio que huir. No había escapatoria a ese destino. La lectura de mentes revelaría todo. Su familia lo sabría. La aldea lo sabría. El tercero simplemente no podía entenderlo. Por el arte eterno. Sasori respondió con frialdad. Era como si este asesinato fuera solo un medio para probar una nueva marioneta. Pero el destello de odio en sus ojos delataba motivos más profundos. Para Sasori, el tercer Kasekaje era el responsable de la muerte de sus padres. La guerra, la ambición y la falta de fuerza en comparación con el primero Kage. Todo ello había provocado innumerables muertes, incluida la de su familia. Su soledad siempre había estado latente. El día que se convirtió en guardia del tercero, la semilla del asesinato fue plantada en su corazón. Pero el Kasekaje era el más fuerte en la historia de la aldea. Rara vez abandonaba la aldea y era difícil de matar. Así que Sasori esperó. Luego vino el incidente en el país del agua donde la familia del Daimi fue aniquilada. En respuesta, el país del viento aumentó drásticamente el financiamiento a Tsunagakure. El poder de Tsunagakure aumentó. A diferencia de otras aldeas que necesitaban talento y tiempo, los maestros de marionetas de Tsunagakure solo necesitaban dinero. Con los materiales y venenos adecuados, su fuerza podía crecer rápidamente. Con sus capacidades disparándose, el tercer Kasekaje no podía esperar más. Este era el mejor momento para lanzar la guerra. Pronto, las otras aldeas los alcanzarían y la brecha se cerraría. Así que tomó a 3 guardias y fue en secreto a reunirse con el Daimi. Y Sasori vio su oportunidad. Mientras descansaban en el oasis, había envenenado el agua de todos. Solo él tenía el antídoto. Su veneno no era una toxina ordinaria. Aunque los otros 2 guardias llevaban antídotos, resultaron inútiles. Solo el Kasekaje, a través de pura fuerza de voluntad y control de chakra, logró resistir la toxina. Pero no por mucho tiempo. Con el tiempo, el veneno ganaría. Y en este aislado oasis del desierto, sin refuerzos, el tercero moriría. Elemento imán. Llovizna de arena de hierro. El Kasekaje se dio cuenta de que el tiempo no estaba de su lado. Incluso si el uso de chakra aceleraba los efectos del veneno, tenía que actuar. Si pudiera matar a Sasori y conseguir el antídoto, aún podría sobrevivir. Sasori, ¿lo olvidaste? Los maestros de marionetas están indefensos contra mi elemento imán. A pesar de la emboscada, el Kasekaje mantuvo la confianza. Una vez había derrotado a Chiyo, otra famosa maestra de marionetas de los clanes nobles, usando su arena de hierro. Un contraataque perfecto. Sé muy bien lo poderoso que es usted, Lord Kasekaje. Respondió Sasori con una sonrisa burlona. Saltó de su marioneta Sasori e invocó a 3 más para luchar a distancia. El Kasekaje había calculado mal. Sí, la arena de hierro contrarrestaba a las marionetas. Pero si un maestro de marionetas simplemente se mantenía atrás, luchaba indirectamente y usaba muchas marionetas para ganar tiempo y atraer. Especialmente cuando el Kasekaje estaba envenenado.
No había mucho que pudiera hacer. A medida que pasaba el tiempo y no lograba derrotar a Sasori, la confianza en los ojos del tercer Kasekage se desvaneció, siendo reemplazada por la desesperación. Capítulo 238. Aquí tienes tu antídoto Shin. Justo cuando el tercer Kasekage estaba a punto de perder el control del veneno que recorría su cuerpo y darlo todo en una desesperada batalla final, una afilada ola de corte llegó desde la distancia, atravesando el oasis y tallando una profunda trinchera en la tierra. Tanto Sasori como el tercer Kasekage quedaron atónitos. Las pupilas de Sasori se contrajeron y una mirada de cautela cruzó por su rostro. Inmediatamente se dio la vuelta y huyó. Mientras tanto, el rostro del tercer Kasekage se iluminó de alegría. Esa técnica de corte, solo ese chico, Kasekage, podía realizarla. Había llegado, y con él, la esperanza. Aunque el tercer Kasekage no estaba dispuesto a aceptar como sucesor a un shinobi nacido como civil como Kasekage, el chico siempre le había brindado una fuerte sensación de seguridad. Ninguna marioneta podía resistir el letal elemento viento. Tajo. De hecho, nada podía. Esa era la verdadera razón por la que Kasekage había superado a Sasori como el principal candidato para el próximo Kasekage. Tal como el propio tercero alguna vez había eclipsado al cuerpo de marionetas. ¡Qué lástima! Si tan solo Kasekage hubiera nacido en uno de los tres grandes clanes, el tercero le habría pasado el manto con gusto. Shin. Otro tajo afilado como una navaja rasgó el aire. La figura en fuga de Sasori se congeló en el lugar. Frente a él, una grieta sin fondo se extendía por el suelo. Se detuvo de inmediato. En este momento, aún no había desarrollado marionetas humanas. Enfrentarse a un tajo que podía cortar cualquier cosa hacía que sus marionetas no fueran más que chatarra. En cuanto a usar veneno, bueno, eso solo importaba si acertaba. Tácticas obvias como el gas venenoso eran inútiles contra alguien como Kasekage, que ya estaba a la par con un Kage. Bien, llegué a tiempo. Una figura llegó instantáneamente detrás de Sasori, mirando al tercer Kasekage con visible alivio. Kasekage. Mata a Sasori de inmediato y dame el antídoto, ha traicionado a la aldea. La orden del tercero llegó al instante y sin dudarlo al ver al clon de elemento viento de Li Yao. Pero este no era un Kasekage ordinario. Era el clon de Li Yao, operando bajo la propia voluntad de Li Yao. No te preocupes, te daré el antídoto en un momento. El clon de Li Yao sonrió con calma, ignorando la orden del tercero y volviéndose para mirar a Sasori. Originalmente, regresaba a Sunagakure. Pero en el camino, su percepción espiritual detectó tanto el alma de Sasori como la del Kasekage, así que se apresuró a ir hacia allí. Por suerte, no había dudado. Si hubiera esperado más, Sasori podría haber tenido éxito en el asesinato. Li Yao quería matar personalmente a cada uno de los 5 Kages que lo rodearon alguna vez. No podía dejar que Sasori le robara uno. Toma. Sasori se dio la vuelta, sacó un frasco de un pergamino y se lo lanzó al clon de Li Yao antes de hacerse a un lado, quedándose a observar con ojos curiosos. Por la conversación que acababa de escuchar entre el clon de Li Yao y el tercer Kasekage, Sasori tuvo la sensación de que este genio shinobi no estaba allí para salvar al Kage. Fush. Li Yao arrojó el frasco de antídoto a 20 metros de distancia hacia el tercer Kasekage. Lo atrapó pero no bebió de inmediato. Mirando a Kasekage, de repente se sintió poco familiarizado. Este no era el mismo shinobi que conocía. Kasekage, te lo ordeno, mata a Sasori ahora. Su voz llevaba todo el peso de la autoridad del Kasekage. Adelante, bébelo. Es real. El clon de Li Yao no respondió a la orden. Miró a Sasori y le sonrió al Kasekage. Si no lo fuera, Sasori ya estaría muerto. Lo dije. Ni siquiera el sabio de los 6 caminos podría detenerme. Poder. Un poder inigualable. Sasori no tenía dudas de que el clon decía la verdad. Había oído hablar de este chico apodado el Caminante del Viento, cuyo único elemento viento. Tajo se rumoreaba que era el único jutsu lo suficientemente poderoso como para derrotar al Sakumo y vengar a sus padres. Ahora, sintiéndolo de primera mano, comprendió que esas leyendas eran ciertas. Con solo estar cerca de Kasekage, Sasori sentía como si su cuerpo estuviera siendo cortado en 1000 pedazos. Su piel le picaba con un dolor fantasma, como si lo estuvieran cortando continuamente a nivel celular. Esa sensación opresiva lo hizo quedarse quieto, sin atreverse a huir. ¿Tú, también te estás volviendo contra Sunagakure? El rostro del tercer Kasekage se oscureció mientras miraba al impasible Kasekage. Ahora estaba claro. Este chico también estaba aquí para matarlo. ¿Por qué? ¿Habían hecho su movimiento los ancianos? Incluso si lo hubieran hecho, Kasekage no debería ser el que hiciera esto. ¿Creía que matar al Kasekage lo convertiría en el siguiente en la línea de sucesión?
Si eso es lo que creía, estaba subestimando enormemente a los ancianos. El puesto de Kasekage siempre había estado estrictamente controlado por los tres grandes clanes. Si no vas a beberlo, te mataré ahora mismo. El clon de Li Yao finalmente perdió la paciencia. Ofrecerle el antídoto era solo parte de su retorcida diversión. Quería matar al tercero con toda su fuerza. Pero de cualquier manera, lo mataría. Te arrepentirás de esto, dijo el Kasekage con gravedad. Li Yao se rió entre dientes. Yo soy el cuarto Kasekage. La expresión del tercero se tensó. Sin decir una palabra más, abrió el frasco y se bebió el antídoto. Suficiente charla. Si era real, sobreviviría y demostraría por qué era el Kasekage más fuerte de la historia. Un momento después, sí, era real. Podía sentir cómo el veneno se descomponía rápidamente en su sistema. La supresión de chakra ya no era necesaria. Sacó una píldora de ración de alto grado, la trituró entre los dientes y la tragó para recuperar chakra. Tú. Sasori se estaba poniendo nervioso. El clon de Li Yao no reaccionaba ante el Kasekage recuperando su fuerza. El tajo de viento de Kasekage era poderoso, pero el control de arena de hierro del tercero era igual de aterrador. Puf. Puf. Dos nubes de humo blanco brotaron del suelo, revelando dos marionetas parecidas a caparazones, una grande y una pequeña. Sasori saltó inmediatamente dentro de la pequeña y la hizo entrar en la grande. Luego, todo el artefacto se enterró en la arena. El clon de Li Yao no lo detuvo. De hecho, si las cosas se ponían peligrosas, planeaba proteger a Sasori. El cuerpo principal de Li Yao seguía investigando cómo volver a dividir el chakra en sus componentes mentales y físicos. Las futuras marionetas humanas de Sasori podrían ofrecer un nuevo camino de conocimiento. Esa idea se le acababa de ocurrir en el camino. Así que Sasori no podía morir, todavía no. Pronto, el veneno del tercer Kasekage desapareció por completo y su chakra se restauró a más de la mitad. Suficiente para matar tanto a Kasekage como a Sasori. Te arrepentirás de esto. Habló de nuevo. Li Yao solo sonrió en respuesta. No había necesidad de desperdiciar palabras. El Kasekage formó rápidamente sellos manuales. Elemento imán. Mar de arena de hierro. Ah. Con un rugido, la arena de hierro negro surgió desde lo profundo del subsuelo dentro de un radio de 3 kilómetros, atraída por la fuerza magnética hacia el cielo. Por encima de Li Yao y el Kasekage, el sol desapareció detrás de un mar de hierro en ascenso. Quedó suspendido a 100 metros por encima de ellos, cubriendo 2 kilómetros completos como una enorme nube negra. Un peso asfixiante cubrió el campo de batalla. Capítulo 239. Barrera de Tajo. Un Kage era un Kage. En el momento en que el tercer Kasekage hizo su movimiento, su poder no fue más débil que cuando se unió a la emboscada contra Li Yao. Posiblemente incluso más fuerte. Estaba claro. Li Yao había llevado al tercero a su límite en aquel entonces, tanto que había pasado los años posteriores mejorando su elemento imán. El inmenso volumen de arena de hierro que se controlaba ahora no tenía precedentes. Con razón el Kasekage estaba tan confiado. Su poder era ciertamente digno de verse. Vamos. Déjame ver qué tienes. El clon de elemento viento de Li Yao extendió los brazos, enfrentándose con arrogancia al tercer Kasekage sin una pizca de miedo en su rostro. Esta vez, no solo estaba armado con el elemento viento. Tajo. También había logrado avances en el ninjutsu de barrera. ¿Me estás subestimando? Al ver que Li Yao ni siquiera preparaba un contraataque, la expresión del Kasekage se oscureció. Estaba furioso por la falta de respeto. Entonces toma esto. Elemento imán. Lluvia de arena de hierro. Con eso, el mar de arena de hierro en el cielo comenzó a caer como una lluvia interminable de sembón en forma de agujas. Era un diluvio negro de fuerza mortal, cayendo a cántaros como una tormenta de espadas desde los cielos. Incluso a 3 metros bajo tierra, Sasori no se sentía a salvo. Pero era demasiado tarde para excavar más profundo. Sintió curiosidad. ¿Cómo sobreviviría a esto Kasekage, que solo se especializaba en elemento viento? Frente a una tormenta inevitable de agujas de arena de hierro, el clon de Li Yao respondió. Arte ninja. Barrera de tajo. En un instante, se formó una barrera blanca y translúcida, protegiéndolo a él y al Sasori subterráneo. A medida que golpeaba el aluvión de arena de hierro, las agujas se desvanecían al contacto, como gotas de lluvia golpeando un escudo de plasma abrasador. No se vaporizaron, fueron borradas. ¿Qué es eso? Flotando en el aire con alas de arena de hierro, el tercer Kasekage se detuvo abruptamente, entrecerrando los ojos mientras miraba la reluciente barrera blanca. ¿Una barrera? ¿O alguna otra técnica?
Frunciendo el ceño, repasó mentalmente su información sobre Kasekase y la biblioteca de jutsus conocidos de Tsunagakure. Nada coincidía. Un jutsu desarrollado recientemente, entonces. Una técnica de defensa que borra los ataques de arena de hierro a alta velocidad al contacto, debe ser similar a la rotación del clan Iga. Defensa a través de la ofensa. En ese caso, veamos si esto funciona. Elemento imán. Colmillo de hierro. El mar de arena de hierro dejó de caer, luego formó enormes púas negras parecidas a colmillos. Cada una del tamaño de una casa pequeña, llovieron desde todas las direcciones. Si era una técnica defensiva que usaba propiedades ofensivas, entonces la rompería con pura fuerza. Los colmillos de hierro, acelerados por la gravedad y el chakra, se estrellaron contra la delgada barrera con un poder inmenso. ¡Boom! Excepto que, no hubo explosión. ¿Qué? Los ojos del Kasekaje se contrajeron de incredulidad. A estas enormes púas de hierro no les fue mejor que a los Senbon. Como arrojar helado en lugar de lluvia. El resultado fue el mismo. Se desvanecieron. La barrera de Tajo era como un vacío blanco, devorando todo lo que tocaba. ¿Qué clase de técnica era esta? ¿Dónde la aprendió Kasekase? ¿Por qué nunca la había usado antes? Tantas preguntas pasaron por la mente del Kasekaje en un instante. Muy bien. Dentro de la barrera, Li Yao sonrió con satisfacción. El poder de corte extremo del elemento viento. Tajo, fusionado en una técnica de barrera, creó la barrera de Tajo. Eran como innumerables cuchillas ultra delgadas girando interminablemente por la superficie. Cualquier cosa que la tocara, desaparecía. Incluso moléculas. Aunque la arena de hierro del Kasekaje era un poderoso Kekkei Genkai capaz de atacar y defender, seguía siendo solo eso. Un Kekkei Genkai. En comparación con una técnica a la par con el elemento polvo, como el elemento viento. Tajo de Li Yao, todavía estaba un nivel por debajo. Y mucho menos cuando se usaba como barrera. Con esto, Li Yao confiaba en que incluso podía bloquear una bomba bestia con cola. Era una verdadera defensa absoluta. Elemento imán. Dominio de arena de hierro. Si el colmillo de hierro no funcionaba, entonces era hora de algo más grande. El Kasekaje vertió más chakra en el cielo, formando un pilar monstruoso de arena de hierro, de 50 metros de ancho y 200 metros de alto, como un pilar divino de la perdición. Ingenuo. ¿Es esto realmente todo lo que tienes, tercer Kasekaje? Flotando arriba, el clon de viento de Li Yao se burló de él, enfureciendo al Kasekaje para que arrojara aún más chakra al ataque. La enorme columna de acero se estrelló contra la barrera de Tajo, envolviéndola por completo. HMPH. Kasekase, tu jutsu puede ser fuerte, pero está inmóvil. Y. Tus reservas de chakra son tu mayor debilidad. El Kasekaje inclinó el mar de arena de hierro hacia abajo, enterrando la barrera de Tajo por completo. Su verdadera estrategia no era solo ofensiva. Era obstrucción visual y sensorial. Con el clon cegado, el Kasekaje comenzó a comprimir la barrera desde todos los lados, con la esperanza de agotar su reserva de chakra. Creía que Kasekase tenía mucho menos chakra que él. Y cuanto más fuerte era la barrera, más chakra consumía. Pero lo que no sabía. Kasekase ya no era Kasekase. Era el clon de elemento viento de Li Yao. Y aunque el clon pudiera tener chakra limitado, poseía el control absoluto de chakra de Li Yao. Al igual que con las cadenas de hierro negro, el costo de mantener la barrera era casi insignificante. El plan del Kasekaje para drenar su chakra. Inútil. En todo caso, él se quedaría sin nada primero. Pero Li Yao no tenía intención de quedarse sentado esperando. Si iba a matar al tercer Kasekaje, lo haría cara a cara. Elemento viento. Ola de Tajo. Shin. Desde dentro del capullo de arena de hierro, una enorme espada de viento estalló, como si cortara el vientre de un monstruo marino. Li Yao saltó hacia afuera, llevando a Sasori en un brazo. El Kasekaje había tenido razón en una cosa. Mientras mantenía la barrera de Tajo, Li Yao no podía moverse. Pero sin ella, su velocidad se desató de nuevo. Eso es, armadura de viento fluyente. Ya la ha desarrollado hasta ese punto. Suspendido en el aire, Li Yao estaba rodeado por una fina capa de viento en constante movimiento, un manto de chakra. Por primera vez, el Kasekaje se sintió impotente. Aparte de tu arena de hierro, ¿tienes algo más? Li Yao miró fijamente al Kasekaje como un dios observando a un mortal en apuros. El Kasekaje no dijo nada. Su técnica definitiva era el elemento imán. Si ni siquiera eso funcionaba. Claro, podía intentar escapar usando su habilidad para volar. Pero con Li Yao flotando sin esfuerzo por encima de él, se rindió. ¿Así que esto es todo lo que tienes? Li Yao sonrió con frialdad, levantó la mano derecha y declaró.
Entonces esto termina ahora. Movió rápidamente su dedo índice. Al instante, innumerables cortes finos como navajas cayeron a cántaros como una marea. Demasiado rápido para reaccionar, el cuerpo del Kasekaje fue destrozado en un instante, como si estuviera atrapado en un ciclón de espadas. SHHHHH. En un latido, el otrora poderoso tercer Kasekaje estalló como un globo de niebla roja, manchando la arena a 5 metros en todas las direcciones. Capítulo 240. El secreto detrás de la supervivencia del tercer Kasekaje, así que, tajos tan rápidos. Sujetado por el clon de elemento viento de Li Yao, Sasori miró en estado de shock. El tercer Kasekaje había sido destrozado instantáneamente en un lío sangriento por innumerables tajos invisibles, incapaz de reaccionar antes de convertirse en una figura ensangrentada. Su corazón se apretó con fuerza, y el mismo latido se congeló momentáneamente. Una figura poderosa como el tercer Kasekaje ni siquiera había resistido un solo movimiento. Es cierto que el tercero no tenía información sobre las nuevas habilidades de Kasekaze, pero aún así, tajos tan rápidos que superaban las reacciones neuronales, ¿quién podría defenderse contra eso? En ese momento, la percepción de Sasori sobre la estrella en ascenso de la aldea, Kasekaze, quien durante mucho tiempo lo había eclipsado en popularidad, se volvió más clara que nunca. Esos tajos. ¡Qué hermosos! Por un momento, Sasori quedó fascinado por el arte de ese instante de destrucción. Afortunadamente, su compromiso con el arte eterno lo hizo volver a la realidad. La belleza fugaz era deslumbrante. Pero solo la eternidad podía considerarse verdadero arte. ¿Sigue vivo? Reafirmando su creencia en el arte eterno, Sasori salió de su trance para descubrir que el tercer Kasekaze seguía vivo. Kasekaze no había acabado con él. ¿Por qué? Se preguntó Sasori. Espera aquí. Aterrizando suavemente, el clon de elemento viento de Li Yao arrojó a Sasori a un lado y envolvió al Kasekaze gravemente herido en una banda altamente condensada de chakra de elemento viento. Tajo. Luego, activando su armadura de viento, llevó al Kasekaze a lo alto del cielo. La armadura de viento era la forma evolucionada de la armadura de viento fluyente. Originalmente, la armadura de viento fluyente carecía de capacidades de vuelo. Pero con el chakra de elemento viento ahora avanzado al nivel del elemento viento. Tajo, la técnica se transformó en una verdadera armadura de viento, otorgando movilidad aérea y permitiendo a su usuario transformar el viento en bandas de chakra tangibles para atar a los objetivos. En términos de desarrollo del elemento viento, el Kasekaze original había sido increíblemente inventivo. Li Yao simplemente heredó y refinó sus creaciones, utilizando el chakra de viento de formas igualmente únicas. Tercer Kasekaze, ha pasado un tiempo. A 10.000 metros sobre la tierra, el clon de Li Yao usó el jutsu de transformación perfecta para transformarse en Kimura Yao, imitando incluso su voz. La voz era desconocida para el Kasekaze, pero inolvidable. Después de todo, pertenecía al hombre que una vez obligó a los 5 Kages a unirse. Ese tipo de impresión no se desvanece. Escuchar esa voz decir cuánto tiempo sin vernos le provocó escalofríos por la espalda. A pesar de su estado cercano a la muerte, el Kasekaze forzó a abrir sus ojos cubiertos de sangre para mirar al hombre que tenía delante. ¿Eres tú? No estás muerto. Imposible. ¿Cómo es que estás vivo? Mirando fijamente al hombre ileso frente a él, el Kasekaze estaba incrédulo. Había presenciado el elemento polvo de primera mano. Li Yao no podría haber sobrevivido. Pero, una posibilidad se le ocurrió de repente. Yo también me lo preguntaba. Se suponía que estabas muerto, ¿verdad? El clon de Li Yao sentía la misma curiosidad por saber cómo el tercer Kasekaze había sobrevivido al elemento polvo ese día. Durante mucho tiempo había creído que el hombre había muerto en ese ataque. Pero cuando creó el clon de elemento viento usando el cuerpo del genio Kasekaze y heredó sus recuerdos, descubrió la verdad. El Kasekaze nunca murió. No solo eso, no reapareció hasta después de que terminó la Segunda Gran Guerra Ninja. Pero en cierto modo, eso funcionó, porque ahora Li Yao podría matarlo con sus propias manos. Y con el Kasekaze ahora impotente, Li Yao no tenía prisa. Quería respuestas. Estaba claro, sin embargo, que el Kasekaze no tenía intención de hablar. Al ver al anciano en silencio y resignado, Li Yao no se enojó. En cambio, extendió la mano y la colocó sobre la cabeza del Kasekaze. Con el chakra del Rinnegan, leyó los recuerdos de su alma directamente. Después de un momento, su expresión cambió a una de sorpresa. Así que era eso. Nunca lo hubiera adivinado, resultó que el hombre conocido como la ruina de los maestros de marionetas, el tercer Kasekaze, fue en realidad el primero en concebir y construir una marioneta humana. Su clan fue el creador de las técnicas de marionetas en el mundo shinobi.
Quizás porque conocían también a los maestros de marionetas, el clan desarrolló técnicas tanto para el manejo de marionetas como para derrotar a los titiriteros. El elemento imán fue una de esas creaciones, un Kekkei Genkai único transmitido en su linaje. Con su dominio sobre las marionetas y sus contratécnicas, el clan del Kazekage se convirtió en uno de los 3 grandes clanes de Sunagakure. Incluso el primer Kazekage provino de su linaje. Eran maestros manipuladores en todos los sentidos. Y el tercero continuó ese legado. A los ojos de los demás, era conocido por su elemento imán, el azote de los maestros de marionetas. En secreto, sin embargo, era un titiritero genio, no menos hábil que Sasori. Durante la primera gran guerra ninja, después de presenciar el Edo Tensei de Tobirama Senju, el Kazekage concibió la idea de crear marionetas humanas con las habilidades de los vivos. Años más tarde, combinando técnicas de sellado, desarrolló el talismán de marioneta, un sello central utilizado para animar marionetas humanas. Usando esto, revivió a un miembro del clan moribundo, aunque la persona tenía básicamente muerte cerebral, un cadáver andante. Esto causó un gran revuelo. El estudio de las marionetas humanas fue prohibido. Para seguir avanzando se requería una experimentación poco ética, algo que la aldea no podía permitir. Pero incluso después de la prohibición, muchos de los principales maestros de marionetas, incluida Chiyo, continuaron estudiándolo en secreto. Aún así, solo el Kazekage, el fundador, logró el éxito. Después de llevar a la marioneta vegetativa a su laboratorio subterráneo secreto, refinó el talismán de marioneta durante años. Finalmente, inspirado por el jutsu de clonación del segundo Mizukage, se preguntó, ¿si una marioneta no podía retener el alma de otra persona? ¿Qué pasaría si albergara la suya propia? Al inyectar constantemente su propio chakra en la marioneta a través del talismán, este se dividía en energías mentales y físicas, nutriendo el cuerpo de la marioneta con el tiempo. Después de una década de infusión, la marioneta desarrolló una pizca de alma, esencialmente un fragmento de la suya. Y así nació la primera marioneta humana con plena capacidad de combate. El Kazekage continuó alimentándola con chakra hasta que se convirtió en una réplica exacta de sí mismo, física, mental y espiritualmente. Conocía todas sus técnicas. Su fuerza casi igualaba a la suya. Originalmente, planeaba revelarla solo durante un momento crítico en la guerra. Pero al enfrentarse a Li Yao, tan poderoso que las 5 grandes naciones se unieron bajo una inmensa presión, decidió usarla antes de tiempo. Así que en la batalla donde los 5 Kages rodearon a Li Yao, el que fue asesinado por el elemento polvo de Noki, fue la marioneta. El verdadero Kazekage se quedó en Sunagakure, controlando la guerra desde las sombras. Y fue debido a sus manipulaciones que la aldea convirtió rápidamente la muerte del Kazekage en un arma como herramienta política, reuniendo aliados y asegurando ventajas. Si se hubiera dejado en manos del consejo habitual, habrían estado demasiado ocupados peleando por el asiento del poder.